De hoy en noche vamos a tener la continuación de la radiación de cuerpo negro, básicamente conectado con la contribución de Planck. Hoy tenemos una conferencia de Arturo Silva Ordaz. Él estudió su carrera en el Tecnológico de Monterrey. Y digo, para irme rápidamente, hizo una primera estancia en el Centro de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en Cuernavaca, y actualmente está terminando su doctorado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Es solamente una palabra. Ustedes saben que la ciencia la hacen los jóvenes. Los viejos realmente nos dedicamos a repetir las cosas que hacen los jóvenes, ¿verdad? Esto cuesta y pesa mucho reconocerlo, pero es la verdad. Yo los dejo entonces con Arturo Silva, que nos va a presentar una conferencia sobre el movimiento de los planetas, y es posible que más adelante nos dé una conferencia sobre fractales, ¿verdad? Entonces los dejo con Arturo Silva. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, pues hoy en la tarde vamos a hablar del movimiento de los planetas, y básicamente quiero hacer un recuento histórico, más que una presentación muy técnica. Quiero hacer una presentación del desarrollo, del entendimiento que hemos tenido los seres humanos con respecto a los planetas. Primero es importante saber que no siempre se ha tenido la misma idea de un planeta, ¿no? La palabra planeta ha ido evolucionando en su significado conforme avanzamos en el tiempo, pero pues vamos a empezar de una vez por el final, ¿no? Empezamos, por favor. Bueno, pues el hombre alcanza el espacio literalmente, ¿no? En el siglo XX, el 4 de octubre de 1957, se lanza una sonda, los rusos lanzan una sonda que se llama el Sputnik 1, ¿no? Fue el primer satélite artificial, es decir, es un objeto que orbita la Tierra periódicamente, y el hombre es capaz de hacer esto apenas el siglo pasado, ¿no? Después de muchos siglos de civilización, apenas el siglo pasado alcanzamos el espacio literalmente, ¿no? Poquito después, el 3 de noviembre, un mes después, se lanza el Sputnik 2, los rusos lanzan el Sputnik 2, y con un perrito adentro. ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese perrito? Laika, exacto. Bueno, desgraciadamente no regresó, ¿no? Pero era para ver cómo se comportaba un ser vivo en el espacio, y bueno, pues arrojó datos muy interesantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues esto es en plena Guerra Fría, ¿no? Los rusos se le adelantan a los estadounidenses, a los gringos, y no sé quién quedar atrás. Poquito después, el 3 de enero del 58, lanzan el Explorer 1, ¿no? Que es la primera nave espacial de los Estados Unidos que alcanza el espacio exterior. Y poquito después, bueno, medio año después, el Apolo... no, perdón, esta es otra cosa. El Apolo 11 llega a la superficie de la Luna, ¿no? El 21 de julio de 1969. Entonces, a partir de los 50 ha habido una carrera espectacular por el espacio, ¿no? Y por la conquista del espacio, y ha dado un lugar a un montón de desarrollos tecnológicos y científicos. Y bueno, gran parte, no es ningún misterio que gran parte de las telecomunicaciones suceden vía satélite, ¿no?
Y eso es pues gracias al entendimiento que los humanos hemos tenido del espacio exterior. La que sigue, por favor. Ahora, no siempre se tuvo una aplicación en mente, ¿no? Como muchas cosas en ciencia, no se tenía una aplicación en mente cuando los hombres primero se ponen a ver los planetas, ¿no? Primero que nada, planeta, está ahí arriba escrito en griego, es una palabra griega que significa cuerpo errante o cuerpo vagabundo. Es curioso que cuando el ser humano deja de ser errante, es decir, cuando ya se deja de preocupar por perseguir animales o porque los animales lo persigan, se asienta y forma civilizaciones. Entonces, al estar más tranquilo en cuanto a los recursos, pues se dedica a cosas aparentemente inútiles, ¿no? Como voltear a ver el cielo. O sea, ya que se despreocupan de que se lo vaya a comer un tigre de estos, ¿cómo se llaman? Los que tienen colmillotes. Bueno, después de que se dejan de preocupar de eso, se pone a ver el cielo y descubre que cuando él deja de ser vagabundo, encuentra otros vagabundos en el cielo, ¿no? Quisiera que veamos con un poquito de detenimiento esta fotografía que pongo aquí. Es una fotografía de tiempo, ¿no? Si se fijan, hay unas rayas. Ah, gracias. Ándale. Ah, gracias. Tenemos unas rayas aquí que están movidas, ¿no? Como decía Fidel Velázquez, ¿no? Algo así decía de que quien se mueve no sale en la foto. Bueno, pues aquí los planetas se movieron y no salieron en la foto. Si se fijan, hay puntitos que corresponden a estrellas, ¿no? Esta fotografía fue tomada en la noche, ¿no? Obviamente. Entonces, se dejó el obturador abierto y la cámara iba siguiendo a las estrellas, ¿no? Entonces, aparentemente las estrellas, ¿no?, del firmamento no se mueven, se mantienen estáticas. Y alrededor de estas estrellas que aparentemente están estáticas, ¿no?, están los planetas. Los planetas son estos vagabundos que se mueven, ¿no?, por entre las estrellas con movimientos caprichosos y al parecer caóticos. Eso no es tan evidente así a simple vista, sobre todo ahorita, ¿no?, que tenemos tanta contaminación, ¿no?, y no podemos ver el cielo de noche así tan claramente, y además realmente no estamos acostumbrados. Pero si tuviéramos la costumbre y la paciencia de ver las estrellas, bueno, pues voltearíamos en la noche y veríamos que todo el firmamento se mueve de manera monótona, excepto estos cuantos vagabundos. A esos vagabundos se les llamaban planetas, ¿no? Y aquí puse los primeros planetas según el orden como seguramente se han de haber descubierto. En primer lugar, seguramente se descubrió la Luna. Hay que tener... Sí, yo creo que sí. Pues es que está grandota, ¿no? Y alumbra mucho en la noche. Entonces, la Luna obviamente se mueve, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a ver las estrellas y la Luna, veríamos que la Luna se mueve muy rápidamente con respecto a las estrellas. Después, el Sol. Ahora, el Sol no es tan obvio. El Sol, según la definición antigua de planeta, es un planeta, porque es algo que se mueve mientras las estrellas son fijas, ¿no? Entonces, el Sol efectivamente se mueve con respecto a las estrellas. Si uno ve un amanecer y se fija como referencia a una estrella, esa estrella se va moviendo conforme van pasando los días en el firmamento y el Sol sale a la misma hora. Entonces, eso es una indicación de que el Sol se mueve con respecto a las estrellas fijas. El siguiente objeto que seguramente se identificó fue Venus. Venus es el tercer objeto más luminoso del cielo, después de la Luna y después del Sol. Y
bueno, pues se ve preciosa Venus, ¿no? Por eso le dicen Venus. Luego seguramente descubrieron a Marte, porque es un planeta rojo que se mueve violentamente por entre los planetas. Y después seguramente vieron a Júpiter, que es un poco más amarillento y más blanco. Después vieron a Saturno. Y por último, seguramente se descubrió Mercurio. Mercurio es el planeta más difícil de ver, ¿sí? Bueno, por cierto, si hay alguna pregunta o lo que sea, por favor interrúmpanme, ¿no? Nada más alcen la mano y... por favor. ¿Qué planetas son los que dejaron esa frase? No sé, sinceramente no sé. Está muy bonito. Esta se expuso 6 horas, creo, esta cosa. Sí. Yo pienso que son 2 planetas. Sí, son 2 planetas estos. Son 2 planetas con posiciones distintas, ¿no? Sí, es una... Sí, pero no me acuerdo exactamente. Más bien no sé. No es que no me acuerde, sino no sé cuáles planetas sean. Pero encontré esta fotografía y se me hizo muy ilustrativa de esto. Bien, pues también los 7 se refieren a los días de la semana, ¿no? O sea, después se les identificó cada día de la semana con un planeta, ¿no? Luna, bueno, en inglés se dice Monday, ¿no? The moon. El sol es del domingo, Sunday, en inglés. Venus es del viernes. Venus, por cierto, es pues la diosa del amor, ¿no? Y pues todos aquellos que han leído a Germán Dehesa, todos los viernes dicen en mayúsculas que hoy toca, ¿no? Entonces quizá haga referencia a esto de Venus. Marte pues corresponde al martes, Júpiter corresponde al jueves, Saturno corresponde al sábado, Saturday, Saturno, y Mercurio corresponde al miércoles. Entonces los días de la semana están nombrados a partir de los planetas. Ahora, quiero decir de los planetas como se habían nombrado anteriormente. Perdón. ¿No? La que sigue, por favor. Bien, sin embargo, estas observaciones de los planetas pues no quedan simplemente en un pasatiempo, ¿no? Va mucho más allá. Y uno de los primeros problemas tecnológicos, o bueno, una de las primeras aplicaciones que resuelve un problema que resulta de ver el cielo, es la medición del tiempo. Entonces, primero, se dan cuenta que el día, ¿no?, es la cantidad de tiempo que pasa entre que el sol está por encima de la cabeza del observador y vuelve a estar por encima de la cabeza del observador. Esto de cuándo amanece y cuándo anochece, pues no es buena medida porque, pues, como sabemos, no siempre amanece a la misma hora. Sin embargo, el sol está en el cenit, o sea, en la parte más alta del cielo, siempre, ¿no? Entonces, el periodo entre que el sol está en el cenit y vuelve a estar en el cenit se define como un día, ¿no? Después, otro fenómeno periódico del cielo es el mes lunar. El mes lunar es el tiempo que transcurre entre que la luna está en una fase y vuelve a estar en la misma fase, ¿no? Sí saben cuánto es un mes lunar, ¿no? ¿Quién me puede decir? ¿Perdón? En días. 28 días, ¿no? Entonces, más o menos corresponde con el mes del calendario. Entonces, esta unidad de medición del tiempo también se debe al observar los astros. Y por último, el año. El año no es tan evidente, pero sí vemos que cambian las estaciones y que éstas se repiten periódicamente, ¿no? Entonces, el año pues, es la cantidad de tiempo que pasa entre que la Tierra está en una posición y vuelve a estar en esa misma posición con respecto al Sol, ¿no? Ahorita actualmente se nos hace obvio saber o pensar pues que la Tierra tiene un movimiento rotacional que da lugar al día y la noche, y tiene un movimiento traslacional que da lugar a las estaciones y a los años, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, entonces el hombre empieza como estaba diciendo, a partir de las civilizaciones empiezan a estudiar más o menos
sistemáticamente el cielo, ¿no? Uno de los primeros filósofos matemáticos que empiezan a estudiar esto del cielo es Pitágoras. Pitágoras nace en Samos, por ahí del 580 a.C., más o menos, y funda una escuela que era entre escuela y secta, tenían ahí sus ritos de iniciación y sus métodos de estudio, ¿no? Que, bueno, como curiosidad, como dato curioso, era mixta. Hay muchas organizaciones hoy en día que se dedican a la educación y no son mixtas. Pero bueno, este señor era un adelantado de su época y desde entonces fundó una escuela mixta. Se dedica a estudiar el cosmos, ¿no? Y lo que postula Pitágoras es que hay una armonía musical, ¿no? De la misma manera que hay una armonía musical que tiene que ver con números, Pitágoras estaba muy interesado en el estudio de la música. Hizo una especie como de, ¿cómo se llama este instrumento de cuerdas? ¿Salterio? Sí, una especie de salterio o lira. Entonces se da cuenta que a diferentes frecuencias, o sea, que había diferentes sonidos a diferentes longitudes de la cuerda, ¿no? Y eso se refiere a proporciones, ¿no? Mientras la proporción de longitud de las cuerdas de una lira le da diferentes tonos. De la misma manera, él pensaba que la distancia entre los planetas tenía cierta armonía también, ¿no? Y eso de alguna manera se relacionaba con los números. Entonces Pitágoras se da cuenta de esto y empieza un estudio más o menos sistemático del cosmos y postula pues que el cosmos es armonía. Y bueno, va mucho más allá y se empeña en encontrar la música de las esferas. Con esferas se refiere a los planetas. Y este señor imaginándose ya mucho más allá, dice que los planetas producen sonidos musicales, ¿no? Entonces él se propone encontrar la música de estos planetas. Pero música entendido en el sentido de encontrar las proporciones de distancias, que de la misma manera que hay diferentes tonos para diferentes longitudes de cuerda, también hay diferentes tonos que producirían los planetas al viajar alrededor del Sol. Por ahí va, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, también los egipcios se preocuparon por el estudio del cosmos y bueno, desgraciadamente eso también da lugar a muchas especulaciones falsas, ¿no? Muchísimas veces se le atribuye a los egipcios y a mismas culturas prehispánicas pues cosas que no son, ¿no? Entonces dicen, no, pues la distancia de la base de la pirámide de Keops a la punta resulta ser, no sé, me voy a inventar un número, 1.000.000 de veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Por decir algo. Pero, bueno, pues eso no dice nada, ¿no? Puede ser que se encuentre un número bonito también entre la proporción de un Boeing 747 y el diámetro de la Tierra. Caray, pues simplemente ese es su tamaño, ¿no? Entonces estos señores, pues también se les ocurría hacer cosas grandotas, ¿no? Pero no necesariamente se le tiene que atribuir